Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de tensores cartesianos. Sin embargo, como este va a ser el último video de este capítulo, he decidido realizar un resumen de todos los videos anteriores de forma general. La intención prácticamente es que ustedes puedan tener una perspectiva más global, puedan comprender cómo cada uno de esos videos están conectados. De hecho, yo creo que esto va a ser muy importante para que recuerden y tengan presente que esas herramientas matemáticas que hemos estado hablando y algunas definiciones complejas van a ser muy útiles para comprender temas avanzados de este curso que los vamos a ver en los siguientes capítulos. Bueno, si ustedes recuerdan, por ejemplo, una de las primeras cosas que estuvimos viendo dentro de los tensores cartesianos fue lo que era un escalar, un vector. Habíamos dicho, por ejemplo, que los escalares se podían referenciar dentro de un plano tridimensional como X, Y, Z, ¿cierto? Que dependiendo del escalar cómo se estuviera evaluando, en qué posición tenía, ¿cierto? Sin importar dónde estuviera, este siempre iba a ser totalmente indiferente a las direcciones cómo se tomaran las medidas, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho que si hablábamos de la temperatura, que es un escalar, y lo vamos a medir con un termómetro, en un solo punto, sin importar cómo se incline ese termómetro o cómo se esté orientando de diferente forma, la magnitud siempre va a ser la misma, ¿no? Entonces eso siempre lo decíamos acá para los temas de los escalares. También habíamos dicho que teníamos un vector, y en este caso pues los vectores ya tenían lo que eran tres componentes que iban a estar en función de esta parte tridimensional, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un vector velocidad, íbamos a decir que este tenía su componente en X, su componente Y y su componente Z. Pero también habíamos dicho que íbamos a introducir algo que era la notación de Einstein o la notación indexial y que íbamos a cambiar ese tipo de notación o ese sistema de referencia común, que es el más usado, por otro, que era prácticamente utilizar números, ¿no? Por ejemplo, teníamos que era el 1 iba a ser la componente horizontal, el 2 iba a ser la componente transversal y 3 iba a ser la componente vertical. Y era prácticamente lo mismo acá que X, Y, Z, solo que íbamos a utilizar números por cuestiones de facilidad y de notación, sobre todo cuando realizamos algunas operaciones más complejas, ¿no? También habíamos mencionado que la forma como se podía representar eso pues era a partir de un subíndice. En este caso habíamos dicho que tenemos un subíndice I que iba a adoptar esos números, ¿no? Que iba a ir de 1 hasta 3. Pero que si nosotros queríamos hacer esa expansión, pues se iba a quedar de esta forma, donde íbamos a poder visualizar los tres elementos de eso. También empezamos a hacer un poco de operaciones o algo de matemática un poco más avanzada, donde teníamos que hacer la rotación de los ejes, ¿no? Por ejemplo, en este caso habíamos hecho la rotación de un eje en dos dimensiones, que iba a ser la orientación 1 o la orientación 2. Lo rotábamos, hacíamos un poco de trigonometría, utilizábamos los ángulos que se encontraban ahí, mirábamos esos equivalencia de triángulos. Y todo esto nos dio algo muy interesante, y era que decíamos que si nosotros queríamos hacer una rotación de un eje, por ejemplo, en este caso este eje el eje rotado iba a ser este X' sub J, y la forma como lo podíamos hacer era prácticamente la multiplicación entre una matriz y el vector que iba a ser rotado, ¿no? Les recuerdo, por ejemplo, que acá ese vector era este X iba a ser este eje 1 y este eje 2, ¿cierto? Y que al multiplicar por esta matriz C y J, lo que íbamos a obtener era esa rotación, ¿no? Y esto lo interesante fue que nos dio paso para empezar a visualizar de que teníamos que recordar o aprender lo que eran esas operaciones con esas matrices, lo que era una suma, lo que era una multiplicación o un producto cruz o un producto punto. Pero a su vez, lo interesante de todo esto es que esta constante que se tiene acá, esta C que les había mostrado, se podía conocer con el nombre de lo que era un tensor de segundo orden. Y esto fue lo que nos permitió a nosotros también comprender de forma visual cómo es que un tensor en la física se iba a representar, ¿no? Donde decíamos que los tensores también se iban a referenciar en un plano tridimensional X1, X2, X3 o en las componentes horizontal, transversal y vertical. Pero que a diferencia del vector y del escalar es que en cada una de las caras dentro de este elemento que teníamos pues iban a tener sus tres direcciones, y eso era lo que hacía que un tensor de segundo orden prácticamente tuviera sus 9 componentes, ¿no?
tal como lo están viendo ahora ustedes aquí en pantalla, donde teníamos la componente 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 y así sucesivamente para conformar lo que era el tensor de segundo orden. O de forma matemática lo podíamos llamar también lo que era una matriz de 3×3, ¿no? Y pues entonces empezamos a llamar esto, ya no era operaciones con matrices, sino que era operaciones con tensores, ¿no? Que era exactamente lo mismo, un producto punto, un producto cruz, una multiplicación. Pero quiero también recordarles que lo más importante que vimos en esta parte de tensores de segundo orden es que nosotros podíamos realizar descomposiciones y que esas descomposiciones iban a ser la suma entre una parte que era simétrica y una parte que no era simétrica. Lo interesante de todo esto es que esto nos permitía a nosotros obtener una reducción de la dimensionalidad porque iba a existir un efecto de que algunas componentes dentro de estos tensores se iban a ver reflejadas o que iban a ser completamente simétricas. Les recuerdo que cuando decía que eran reflejadas era que simplemente era la misma magnitud de ese elemento pero en sentido contrario, es decir que cambiaba de signo, ¿no? Y también pues ya que teníamos claro lo que era escalares, lo que era un vector, lo que era un tensor de segundo orden, comenzamos entonces a incrementar un poquito el nivel de la matemática hablando de los operadores que se utilizan en la mecánica de fluidos, ¿no? Entonces por ejemplo teníamos lo que era el nabla. Recuerde que siempre les decía que este se representaba con un triángulo invertido, ¿cierto? Y que era prácticamente se podía utilizar para estimar gradientes de algunas variables, ya sea un gradiente de un vector, ya sea un gradiente de un escalar o ya sea un gradiente de alguna variable que tenga un tensor de segundo orden, ¿no? También hablábamos de una divergencia y también hablábamos de un rotacional. Y lo importante de estas operaciones es que los gradientes, por ejemplo, van a estar definidos, los vamos a utilizar, sobre todo, por ejemplo, cuando hablemos de la definición de un fluido más a fondo, sobre todo en 3 dimensiones, porque noten que ya no va a ser la típica definición de que es en una sola dimensión, sino que vamos a mirar esas deformaciones en 3 dimensiones. Miren que también estamos hablando de una divergencia y esa divergencia tenía que estar relacionada con temas de conservación y también estábamos hablando de que hay un rotacional que iba a estar relacionados a temas de turbulencia o vorticidad. Entonces lo interesante de todo esto es que esos escalares, vectores y esos tensores de segundo orden que se someten a esas operaciones asimismo nos va a dar características importantes dentro de esa física. Entonces, eso es lo más creo que eso es lo más importante en esta parte de operaciones. Y también pues habíamos hecho algunos ejemplos, ¿no? De cómo estimar esa parte computacional, cómo podíamos estimar los gradientes de una variable, la divergencia de otra variable, los rotacionales. Habíamos hecho algunos temas de filtrado, sobre todo para poder saber si era un flujo irrotacional o era un flujo rotacional, si se conservaba o no se conservaba, si había en términos de fuente o sumidero, ¿cierto? Que estaban dentro de esa divergencia. Y eso pues lo representábamos en un plano en 2 dimensiones, que era pues en X1 y en X3, ¿no? Y bueno, ya terminando el capítulo de tensores cartesianos, también dimos una introducción sobre cómo interpretar lo que era el teorema de la divergencia, algo muy útil aplicado a un vector, sobre todo cuando se utiliza en mecánica o dinámica de fluidos, usualmente es un vector velocidad, y esto pues va a ser la herramienta primordial para garantizar conservación de las sustancias de los fluidos, ¿no? Y también habíamos visto lo que era el teorema de Stokes. Ese teorema pues prácticamente era como la transformación de una integral de superficie a una integral de línea. Noten algo curioso de lo que se tiene acá es que estas operaciones, ¿cierto? Están dentro de los vectores que se están realizando. Noten que estos teoremas aplican a algunos operadores importantes como el de nabla, el gradiente o la divergencia o incluso el rotacional que se tiene en esta parte de acá. Y eso significa que ya les había mencionado que esos operadores pues nos va a ayudar a entender o a estimar o caracterizar la física como tal de un fluido, y estos teoremas también hacen exactamente lo mismo. Así que este teorema de la divergencia, por ejemplo, va a estar como tenemos acá. Esta parte de acá o estas operaciones pues va a estar relacionado a los temas de conservación, cómo vamos a conservar una sustancia que está atravesando una superficie y se expande dentro de un volumen, o cómo por ejemplo vamos a estimar los rotacionales o recirculaciones o vorticidades de un campo de velocidades, ¿no? Y pues esto está asociado a temas también de turbulencia o a temas de recirculaciones. Muchas personas, por ejemplo, en el área de la parte atmosférica utiliza este teorema de Stokes. Bueno, fluidómanos,
Espero que les haya gustado este resumen del capítulo de tensores cartesianos. Quiero recordarles que este capítulo ha sido es muy importante para tener las herramientas necesarias para entender la física de la dinámica de fluidos, ¿no? Bueno, no siendo más, me despido. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima.